Hola. Ustedes no me conocen, pero pronto lo harán. Mejorar y mejorar, me lo han dicho una y otra vez. Cambiar, cambiar. El mundo está lleno de críticos, pero hacen falta más motivadores. Misty crecerá a paso lento pero firme. Lograré alcanzar lo que busco en este lado del mundo, y lo haré con mis historias. Detrás de las estrellas. Capítulo 1, parte 1. ¿Dónde estoy? Se dijo a sí misma Alice mientras tocaba su cabeza algo confundida. No recordaba lo que le había pasado hace unos minutos, al menos, no con claridad. Maldición, seguro esos malditos ya comenzaron. Si no me apresuró a llegar al refugio, todo mi viaje habrá sido en vano. Alice se puso de pie y corrió entre los árboles, adentrándose más en el bosque para no ser vista desde el cielo por las naves del ejército. Alice tiene presente que el riesgo de salir del cuartel es grande y que puede morir en cuestión de minutos. Si no es a causa de los caídos, será a causa del ejército, pues entre ellos comenzó una disputa por considerarlos unos traidores, por haber elegido cuidar de un ser de otro mundo que a su propia especie. Mientras corría a gran velocidad, al frente de ella habían 2 soldados. Entonces se detuvo. Caminó lentamente hasta llegar a un árbol, se puso detrás de él y vería a su alrededor para asegurarse de que solo fueran esos 2 soldados. Al no ver a nadie más, sacó de su bolsillo un arma y respiró profundamente. Tenía que calcular la distancia y el ángulo en que debía dar los 2 disparos. No tenía que fallar. Si lo hacía, eso podría costar su vida y la situación para ella sería más difícil. Preparada, salió rápido de aquel árbol y dio 2 disparos precisos justo en el cuello de aquellos soldados, pues era el único lugar de la armadura que no estaba bien reforzado. Después de eso, se alejó rápido del lugar para no ser encontrada, debido al fuerte sonido de las detonaciones de su arma. Ella siguió con su camino y más adelante encontró un camión con más soldados, los cuales llevaban atados a unos civiles. ¿Acaso creen que soy inmune a las balas? Debe ser una maldita broma. Solo tengo 22 balas, no creo que logré hacer milagros, pero tampoco puedo irme sin ayudarlos. ¡Qué fastidio! ¿Por qué me ponen en esta situación? Bien, supongo que me iré. Si los atraparon fue por algo, pero yo no dejaré que me atrapen. Alice suspiró y comenzó a retroceder. Debía ser realista. Sabe que enfrentarse a 16 soldados bien armados sería una mala decisión, pues pone en riesgo su vida y la de los civiles. Cuando estaba por irse, su celular sonaría y ella, nerviosa, rápidamente respondió en voz baja: «Deben odiarme, ¿por qué me llaman ahora? ¿Acaso no recuerdan que vine por recursos a la superficie? Ya voy en camino, solo tuve unos pequeños retrasos». Su padre, quien le había llamado, le preguntó si aún estaba lejos del cuartel. Ella diría que solo eran unos cuantos metros, pero que llegaría en unos 10 minutos si no tenía ningún inconveniente. Su padre le dijo que mandaría a VZ1 para que le ayudara a llegar más rápido y sin problemas. Ella aceptó la ayuda, mandó su ubicación y esperaría en el lugar. Debemos cambiar el nombre de ella, pero no se me ocurre alguno. ¿Y si le pongo un nombre en japonés? Después de todo usa katanas. Alice dejó su mochila a un lado suyo y se recargó contra un árbol mientras esperaba a que el androide llegara. Después de unos minutos, decide ir a ver el lugar donde estaban los soldados junto a los civiles. Ahora que sabe que pronto llegaría su compañera, se le ocurre intentar enfrentarlos. Más que nada, confía en que no le pasará nada mientras la androide esté con ella, por lo que prepara sus armas y comienza a imaginar las diferentes formas de atacarlos, desde sus posibles errores y sus ventajas. Alice prefiere planificar algo antes de llevarlo a cabo, así que ideó un plan antes de salir. Segundos después, un pequeño comunicador que llevaba en su oreja comenzó a sonar. Objetivo localizado, 16 enemigos y 20 prisioneros, procedo a acabar con el enemigo en 1 minuto. Dijo el androide mientras llegaba a gran velocidad al lugar. Espera. No dejaré que lo hagas todo tú sola. Alice salió de su lugar y llamó la atención de todos ahí, los cuales le apuntaron con sus armas mientras le gritaban que no se moviera y pusiera sus manos contra su nuca. ¿Cómo están, caballeros?
No es necesario que todos ustedes me apunten con sus armas, con uno solo basta, ¿o acaso es que realmente soy un peligro para ustedes? Ella estaba segura que no le harían daño, ya había visto al androide detrás de ellos por lo que estaba más tranquila. Uno de los soldados le pidió que se diera media vuelta, ella con una sonrisa le dijo: ya me sé toda esta rutina, date media vuelta, pon las manos en la cabeza o donde puedan verlas, después vendrán y comenzarán a buscar armas que tenga, luego me esposarán y me subirán con los demás. Saltemos esa parte, porque en lo personal me es aburrida, mejor bajen sus armas y resolvamos esto como gente civilizada. Hay que hablar primero. Los soldados comenzaron a reír y cuando estaban por disparar, dos de ellos fueron atravesados por una espada. Alice entonces disparó contra los que estaban frente de ella y corrió hacia los prisioneros para liberarlos. Un soldado se acercó a ella por la espalda y cuando estaba por disparar, su arma fue cortada y después de mirar atrás, solo se encontró con el filo de la espada que terminó con su vida. En el lugar, aparentemente no había nadie más que ellos, pero la manera en cómo iban muriendo los soldados era inexplicable, incluso los prisioneros se asustaron aún más al ver eso. Todo pasó en cuestión de segundos, que nadie sabía bien lo que había pasado. 54 segundos en acabar con 14 soldados. El tiempo estimado era de 1 minuto, pero por tu intervención de asesinar a 2 de ellos, hizo que el tiempo se acortara, dijo el androide mientras guardaba su espada. Alice comenzó a reír por la forma en que lo había dicho y le diría: escucha, no debes hacer cálculos todo el tiempo, no siempre serán precisos, pueden haber cosas que hagan que salgan bien o no, de no ser por mí, seguro lograbas hacerlo en 1 minuto, pero no fue así. Además, es divertido ver cuando te enojas. Alice seguía riendo mientras la androide la veía sin decir nada. Por cierto, ya estoy pensando en un nombre para ti, ese que tienes no me gusta. Ya tengo un nombre, Alice, mi nombre es VZ1. ¿Los humanos y androides pueden tener 2 nombres? Por lo general solo tenemos uno, pero hay quienes tienen 2, en fin, ayúdame a liberarlos y vamos al refugio, no quisiera tener que pelear contra más de ellos o de los caídos. Alice fue por su mochila y subiría al camión para después ir hacia el refugio. Cuando todo se había calmado, el radar de VZ1 le indicó un posible enemigo, así que salió del camión y fue a interceptarlo. Alice le pidió que si era un integrante del ejército oscuro, lo trajera con vida para hacerle unas cuantas preguntas. Minutos después, en el suelo, había un joven que estaba herido en el abdomen, había tenido hace poco una pelea contra uno de los caídos, pero en el proceso recibió un corte profundo en su abdomen. ¡Maldición!, exclamó aquel joven mientras ponía sus manos en la herida y hacía presión. Esto no debía pasar, prometí que regresaría con mi familia, ¿será acaso este mi lecho de muerte?, se preguntó a sí mismo mientras escupía un poco de sangre. A lo lejos, el gruñir de los caídos se escuchaba y cada vez se hacía más fuerte, así que asimiló que más de ellos llegarían. Terminaré siendo despedazado por esas cosas, no tengo muchas fuerzas para pelear, pero al menos morir intentándolo. Aquel joven sacó de su mochila una cobija y arrancó un pedazo, luego la colocó alrededor de su cintura para que presionara la herida, respiró profundo y se puso de pie a duras penas. Adolorido caminó hasta su navaja que estaba clavada en el caído y esperó a que los demás llegaran. Aunque corra, sería inútil para mí, esas cosas me alcanzarán rápido, no tengo opción, deberé pelear una vez más. El joven estaba decidido a morir ese día, pero nunca pensó que las cosas para él cambiarían. Cuando vio a los caídos acercarse a gran velocidad, notó que eran más de lo que él esperaba, pero no se dejó vencer por el miedo y se mantuvo firme, y justo cuando uno de ellos estaba por arrojarse hacia él, un disparo se escuchó en la lejanía y aquel caído murió antes de llegar con él. Confundido por lo que pasó, decide irse ahora que vio la oportunidad. Detrás de él venían los caídos, pero uno en uno iba siendo asesinado. Intentó seguir corriendo, pero el dolor en su abdomen lo hicieron caer al suelo. Se arrastró hasta un árbol y miró hacia atrás para buscar al responsable de haber acabado con ellos. Primero ellos y ahora qué. ¿Acaso serán miembros del ejército oscuro? Pero si fueran ellos, ¿por qué no veo a ninguno? Es porque ellos murieron por el filo de mi espada.
El joven al oír eso, solo se quedó en silencio y quieto, no había escuchado en qué momento alguien se había puesto detrás suyo. Tu forma de vestir no es como la del ejército, tampoco veo que lleves la marca del refugio, identifícate o morirás aquí mismo. Dijo VZ1 al herido joven, quien miró hacia quien de alguna forma le salvó la vida. Mi nombre es Salazar, no pertenezco al ejército, ni a lo que dices, el refugio, mi pueblo, mi familia, todos estamos ocultos de los caídos y del ejército oscuro. Yo vine a la ciudad para buscar alimentos, medicina, vivimos en una cueva a unos kilómetros al norte de aquí. No sé quién seas, pero déjame agradecerte por ayudarme, pero si vas a matarme, me harías un favor. He sido herido por uno de los caídos y el dolor es insoportable. Si vas a matarme, que sea rápido. Dijo Salazar con dolor en sus palabras, y ella al verlo, sentiría algo que no había sentido jamás o nunca creyó sentir, así que bajó su espada y se acercó a él para revisar su herida. Es una herida grande, puedes vivir si te atienden rápido, no veo malas intenciones en ti, así que te ayudaré. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó Salazar. Ella le miró y dijo que se llama VZ1, él estaba confundido por ese nombre y le volvió a hacer la misma pregunta, y ella diría lo mismo. No deberías llamarte así, ¿acaso es una especie de código o sobrenombre? Ella nuevamente le diría que ese es su nombre y no tenía otro. Después de limpiar y vendar la herida de Salazar, buscó algunos palos y comenzó a hacer una camilla para poder llevarlo al refugio. Él agradeció por su ayuda y en el camino le iba diciendo varios nombres al azar, pero a ninguno de los dos les agradaban. Más adelante, un arco iris comenzó a formarse y ella se detuvo para mirarlo. Salazar al mirar al cielo igual lo vería y entonces le dijo: Iris, ese será tu nuevo nombre desde ahora en adelante. Ella al escuchar eso sonrió mientras dijo en baja voz: Iris, mi nuevo nombre. Debes reconocer que es un lindo nombre. Si no logro sobrevivir, al menos te dejaré algo con lo que me recuerdes. Salazar comenzó a toser sangre y quedaría inconsciente. La hora llamada Iris, tomó la camilla y la cargó para después volar hasta el refugio. Al llegar, Alice le preguntó del por qué había tardado tanto y al ver al joven, preguntó sobre él. Su estado de salud es grave, está herido y necesita ser atendido rápido o morirá, dijo Iris un tanto angustiada y casi exigiendo la ayuda. Alice al verla así se sorprendió y rápidamente vendrían para ayudar al joven que ella había traído. Oye, es la primera vez que te veo reaccionar así, es extraño porque pareciera que estés preocupada por él. Pero eso no puede ser posible ya que eres un androide y no puedes sentir ninguna emoción, dijo Alice pensativa, mientras que Iris veía a la dirección en que se habían llevado a Salazar. Alice le preguntó si estaba bien, y ella dijo que debía asegurarse que él estuviera bien. Su nombre es Salazar, iré a donde está él para hacerle las preguntas que consideré necesarias. Iris entonces caminó hacia donde habían llevado a Salazar y Alice la detuvo mientras la llamaba por VZ1, pero ella al escuchar eso se detuvo y le dijo: mi nombre es Iris. Para después seguir con su camino y dejar intrigada a Alice por lo que le había dicho, así que fue tras de ella mientras le hacía varias preguntas. ¿Desde cuándo te llamas así? ¿Quién te dio ese nombre? ¿Por qué has escogido ese nombre? Alice, ¿puedes calmarte un poco? Acabas de llegar y lo mejor para ti sería descansar. Ya habrá tiempo para hablar sobre esto. Ahora si me disculpas, caminaré sola hasta allá, no es necesario que vengas. No solo tu nombre, sino también tu comportamiento han cambiado, solo responde una pregunta. ¿Puedes sentir alguna emoción? Iris pensaba en qué responder, estaba confundida, así que solo diría que no tenía la respuesta por ahora y sin más que decir, se alejó de Alice y siguió caminando hasta la habitación donde habían llevado a Salazar. Cuando llegó, preguntó a los médicos por su estado de salud y al escuchar que estaba fuera de peligro, se sintió más tranquila y suspiró. Los médicos le dirían que en unos días estaría mejor y ahora solo estaba dormido. Cuando todos ahí salieron, Iris se sentó a un lado de Salazar y solo lo miraba detenidamente. Alice llegó a la habitación y la veía desde una ventana. Es la primera vez que te veo así, tal vez no seas del todo solo una máquina insensible, porque de serlo así, no deberías preocuparte por él.
Alice entró e Iris le preguntó si también había venido para saber cómo se encontraba. Ella lo negó, solo quería saber cómo estaba ella. Iris le dijo que ella estaba bien, pero si hablaba sobre los sentimientos y emociones, prefiere no decir nada porque ni ella sabía qué responder. ¿Desde cuándo comenzaste a sentir ese tipo de emociones, Iris? Cuando lo encontré a él, la gema que han colocado en mí para darme la energía que necesito, actúa como mi corazón. Si es retirado de mí podría decirse que moriré. Puedo asegurar que se debe a eso que he comenzado a tener emociones así como ustedes. Iris mientras tocaba el lugar en donde tenía la gema. Alice recordó que Celine le había dicho que por medio de esa gema, ellas dos podrían sentir las emociones una de la otra, por lo que asimiló que a causa de eso, la gema realmente actúa como un corazón humano lleno de sentimientos y emociones, los cuales son transmitidos a quien la posea. Por esa razón, el día que Celine fue herida, Alice sentía todo el dolor y miedo por el cual estaba pasando. Iris, ¿estás preocupada por él? Afirmativo, por eso estoy aquí, para acompañarlo hasta el día que se recupere y despierte. Alice sonrió al escuchar a Iris decir eso. Poco después ella salió del lugar y los dejaría solos. Momentos antes que Iris llegara con Salazar al refugio, él le iba contando sobre su vida, desde cómo es que ha sobrevivido junto a su familia hasta cómo se defienden de los caídos y del ejército oscuro. Iris escuchaba con atención todo lo que le contaba y de alguna forma comenzó a sentir esa tristeza que él sentía al decirlo. Y cuando escuchó que él le prometió a su hermana menor regresar con la medicina que necesitaba, Iris pensó en la forma de ayudarlo. En el estado en el que estaba ahora, para él, sería difícil. Salazar le explicó más lo que significa una promesa y ella le prometió ayudarlo. Al día siguiente, Salazar comenzó a despertar y abriría sus ojos levemente. Con la mirada borrosa y cansada, comenzó a observar a su alrededor el lugar donde se encontraba. Estás en el refugio, tus heridas ya están en progreso de recuperación, te recomiendo descansar y no ejercer fuerza en tu abdomen o podrías atrasar su recuperación, dijo Iris mientras le daba un vaso de agua. Tu garganta está seca. Cuando llegaste aquí, dijeron que estabas deshidratado y que no habías comido en varios días. Traeré un poco de comida para que recuperes un poco de tu fuerza. Volveré en 5 minutos. Espera. Antes que te vayas. Gracias por haberme ayudado, dijo Salazar con una sonrisa y voz cansada. Ella sonrió también y salió de la habitación y fue hacia la cocina donde comenzó a preparar algunos alimentos. Alice llegó al poco tiempo y la saludaría. Al verla cocinar le preguntó para quién era. Iris le diría lo que pasó hace unos minutos y le ayudó a preparar los alimentos. Al terminar, ambas chicas fueron a la habitación de Salazar, el cual estaba recostado viendo el techo. No hace falta que te pongas de pie, te daré de comer yo misma. Algo apenado Salazar dijo que no era necesario y que él podría hacerlo solo, pero Alice le dijo que si no aceptaba, entonces ella se haría cargo de dejarlo más tiempo en la cama. Nervioso, Salazar aceptó y mientras comía, Alice le haría un par de preguntas. Tu nombre es Salazar, es un gusto conocerte. Mi nombre es Alice y soy la hija del fundador de este refugio. Seguro debes conocer al famoso Dr. Rodríguez, pues él es mi padre. Dime, ¿de dónde eres y quién eres? Salazar al escuchar eso, le exclamó enojado, que por culpa de su padre y de los demás, los caídos habían llegado a ese mundo, pero después del que ejército oscuro intentó apoderarse de una chica que los caídos buscaban, la guerra inició. Él fue contando paso a paso de lo que había pasado en su pueblo, desde cómo fue que los atacaron hasta el día que tuvieron que vivir en una cueva. Alice le comentó que ella desconocía todo lo que él le dijo, también que no sabía sobre los inventos que se llevaban a cabo en los laboratorios. No estoy molesto contigo, tu nombre es muy conocido por los alrededores, Alice, la chica que ayudó a uno de los caídos. Muchos dicen que eres una traidora junto a tu padre, pero sé que intentaron ayudar a esa chica a regresar a su mundo para detener la venida de los caídos. Lamentablemente, fallaron y esta guerra inició. Salazar suspiró e intentó ponerse de pie, pero Iris lo detuvo. Así que le preguntó a Alice. Dime, ¿qué es este lugar?
Ella dice que es un refugio, pero ahora que lo veo mejor, parece más una ciudad subterránea. Tienes razón, este era el laboratorio más grande de los 12 que habían, pero después de la guerra, perdió su función principal y ahora sirve como refugio para todos nosotros. Aquí los del Ejército Oscuro y los caídos no pueden entrar, a no ser que sean muertos. Iris, puedes ayudarlo a ponerse de pie. Si quieres conocer el lugar, será mejor que nos acompañes. Ella lo ayudó a ponerse de pie y caminaron hacia una gran ventana que daba vista hacia el interior de ese grande lugar. Más allá de esos pasillos, se encontraba, como ellos decían, la ciudad del Renacimiento. Es un lugar increíble, mi padre junto a todos nosotros construimos este lugar, nos llevó 5 años terminarlo, todo este lugar ha sido reforzado, hicimos una fortaleza prácticamente. Hay algo que debes saber antes que te llevemos abajo, nosotros somos los creadores del programa Valkyria, las máquinas que se encargan de cuidar de este lugar. Salazar había oído sobre ellas, pero jamás creyó que ese fuera el lugar donde fueron creadas. Asombrado por lo veía y por todo lo que le iban diciendo, no dudó en decir si podían ayudarle a traer a su familia y compañeros a ese lugar. Alice, sé que apenas nos conocemos, pero tanto ustedes como nosotros buscamos terminar con esta guerra, odiamos tanto los del Ejército Oscuro como ustedes, no somos muchos, pero podremos ayudar en algo. Salazar, antes que tome una decisión, necesito que te conozca mi padre, él tendrá la última palabra. Los 3 fueron hasta un ascensor y bajarían hasta la ciudad. Alice lo llevó hasta una gran casa en donde su padre estaba. Al llegar con él, su padre le preguntó si necesitaba algo, ella entonces llamó a Salazar mientras le decía que él tenía algo que decirle. Él es Salazar, viene de la superficie y dice que está en contra del Ejército Oscuro y quiere unirse a nosotros, él y todos sus compañeros. Salazar entonces comenzó a contarle lo mismo que le dijo a ellas. Después de ponerlo al tanto de su situación, el padre de Alice le pidió a uno de sus compañeros que lo investigara, ya que su nombre se le hacía muy familiar. Después de esperar, su compañero llegó con unos papeles y le haría un par de preguntas. Dices que tu nombre es Salazar, has trabajado en el campo junto a tu padre, pero, ¿podrías decirme sobre tus 10 años de servicio militar? Señor, con todo respeto le pediría que no me hiciera ese tipo de preguntas. Cuando Alice escuchó eso, igual le cuestionó sobre eso, pues fue algo que no les dijo a ellas. Iris entonces le pidió que respondiera a esa pregunta, de lo contrario, no recibiría la ayuda que él solicitó. Sin opción, no tuvo más que responder. Conforme iba contando sobre su tiempo como soldado, se dieron cuenta que él había sido al que nombraron como pecador, pues fue quien llevó a cabo más bajas durante la guerra que había iniciado. Pero, una noche abandonó a su escuadrón al enterarse que su pueblo estaba siendo atacado por quienes creía eran sus amigos. Sin embargo, en la misión Noche Silenciosa, fue planificada para que Salazar muriera esa noche, pero al darse cuenta de lo que pasaría momentos después de ayudar a su pueblo, él junto a sus amigos más cercanos, huyeron hacia las montañas donde se han mantenido ocultos de los demás. Rodríguez, el padre de Alice, le dijo que lo mejor sería que fuera a descansar, y que ellos al día siguiente irían por su familia y amigos. Salazar agradeció su comprensión y ayuda, pero segundos después, cayó al suelo de rodillas a causa del dolor que sentía. Su cuerpo aún no sanaba por completo e Iris lo llevaría rápidamente a su habitación para que descansara. Alice le preguntó a su padre a qué hora irían al lugar donde Salazar les había dicho, para comenzar a preparar todo y salir mañana lo más pronto posible. Alice, ese joven es demasiado peligroso. Desde que ingresó a las filas del Ejército Oscuro, fue quien más vidas cobró. Parecía como si fuera el mismo emisario de la muerte. Ten mucho cuidado con él, no bajes la guardia. Ahora está débil y herido, pero no significa que sea inofensivo. Padre, no debes preocuparte, me sé cuidar sola y además, Iris está conmigo en casi todo el tiempo y él no parece tener malas intenciones ahora. Después de una breve plática, Alice salió del lugar y fue hasta donde estaban Iris y Salazar. Ella al llegar preguntó por él e Iris le dijo que estaba inconsciente.
Su herida aún no sana por completo, fue mala idea hacer que viniera con nosotras. Por cierto, ¿a qué hora iremos por su familia? Te mencioné que tiene una hermana que sufre de una enfermedad. Saldremos a las 5 de la mañana, en la oscuridad será más fácil movernos, además que así no llamaremos la atención del ejército oscuro. Esos malditos no salen de noche, los caídos son los únicos que me preocupan, son más ágiles en la oscuridad, debemos ser precavidos y ser rápidos. El lugar de donde él viene está como a 30 minutos de aquí, si nos damos prisa, regresaremos antes del amanecer. Después de eso Alice salió de la habitación seguida de Iris. Mientras tanto con su padre, él estaba preocupado por la repentina e inesperada llegada de Salazar, pero por una parte, estaba confundido, ya que no podía confiar del todo en él, pero al saber que fue él quien le dio un nombre a VZ1 y no solo eso, logró de alguna manera que ella sintiera las emociones y sentimientos. Le hacía dudar si era bueno o malo, así que mandó a unos de sus compañeros para que lo vigilaran en todo momento, solo hasta estar seguros si realmente pueden confiar en él. Por el lado de Iris, ella regresó a la habitación de Salazar, tomó una silla y se sentó a un lado de su cama, cerró sus ojos y por decirlo así, dormiría. Alice, quien estaba buscándola, la vio a un lado de Salazar y le recordó a cuando ella hacía lo mismo con Celine. El recuerdo le hicieron derramar algunas lágrimas y se dijo a sí misma: espero estés bien donde sea que estés, Celine. La noche, para algunos eran las peores horas que podían vivir, pues solo unos cuantos lograban sobrevivir a ella, pues los caídos usaban a su favor la oscuridad para ir asesinando a los desafortunados que no lograban encontrar un buen lugar donde ocultarse de ellos. Pero durante el día, el ejército oscuro se encargaba de asesinar a los civiles por miedo a que puedan ser algunos caídos con forma humana, pues algunos de ellos tienen la capacidad de tomar la apariencia de quienes asesinan.